momento va a bendecir a nuestro Dios y le va a dar las gracias por lo que ha orado. Nosotros sí, de pronto podemos tener un conocimiento ahora mismo, pero un no creyente en todo momento va a atribuirse la gloria a mismo. Pero nosotros tenemos el conocimiento de que la gloria no viene de nosotros y que lo que somos hoy en día depende absolutamente de Dios, ya sea para bien o para mal, suceda lo que suceda, sean cosas buenas o cosas malas, la gloria siempre debe ser para Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer el Salmo 115. De una manera intercalada. Me den para un momento que no estoy preparado. Salmo 115. Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojo, mas no ven. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temerían a Jehová, confían en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová sea por nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Jehová. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son de los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alaban los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Porque nosotros bendecimos a Jehová, desde ahora y para siempre. Bueno, queridos hermanos, este es el Salmo 115. Ahora vamos a exponernos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día que nos das hoy, por permitirnos estar congregados hoy, porque gracias a tu soberanía, gracias a que tú puedes y quieres que nosotros nos congreguemos, nosotros disponemos nuestro corazón para venir a adorar. Pedimos por nosotros, por cada miembro de esta iglesia, por cada niño, por cada familia, y también por los que no han venido hoy y los que están enfermos, Padre. Pedimos para que seas tú tomando control de su vida y nos ayudes a caminar de acuerdo a tu santísima voluntad, Padre. Que no hagamos nuestra voluntad, que siempre sea la tuya, Padre. Ayúdanos, no permitas que nosotros tomemos decisiones sin tenerte en cuenta a ti, Padre. Esas decisiones que en realidad son malas porque no en nada aprovechan, pero tú sí sabes qué es lo que nos conviene. Por eso te pedimos que nos dirijas, que nos ayudes en este caminar y que nos des siempre tu mano y nos brindes tu ayuda. Bendice a cada miembro, bendícenos en todo momento y guárdanos de todo mal, y que sea nuestro Señor Jesús guiándonos en todo momento, bendiciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Buenos días, tengan todos nuevamente, hermanos. Decir que demos las gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí reunidos. Y le pido que me acompañen en estos signos para alabar a nuestro buen Dios. Empezamos con el himno número 270. Himno número 270. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú convienes contemplar la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, que viene a tiempo. Tú reprendes mi lugar, tú me exhortas sin cesar. Eres varón y a mi bien, variando por la fe, a las gentes del amor, de Dios amado. Eres la infalible Dios, Espíritu de Dios, de mi gran amada, cual aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa gracia, creo Cristo reinaré. Yo que maligno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro a mí. Continuamos con el himno número 76. Himno número 76. Santo, 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 santo eres tu Señor amado. Elevado en la voz de la casa de ti. Santo, 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 Padre eterno, Padre eterno, somos hijos bendecidos, Padre eterno, y con cánticos de gozo te bendigamos a ti, Padre eterno, Padre eterno, Jesús.
Entonamos ahora el himno número 294. Himno número 294. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Algo es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar. Siendo yo pecador, te humillaste por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar. Solo puedo decir, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es un gran amor, tanto es. Inmenso es, profundo Entonamos el último himno y hagamos el himno número 277. Himno número 277. No, ese no. Himno número 524. Himno número 524. 524. Hay un precioso manantial de sangre que purifica agua, que se sumerge, que se sumerge, que se sumerge, que purifica agua, que se sumerge, el mar se convirtió en una él dio la fuente seca de
creyendo en Jesús. Él vio la muerte y se llamó, creyendo en Jesús. Y yo también mi corazón allí lo quedaba. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. En la fuente carnecida de puro amor, será por siempre en ti, recuerdo del Señor, recuerdo del Señor, recuerdo del Señor. Será por siempre en ti, recuerdo del Señor. Amén. Puede sentarse. Ahora los dejo en la compañía de hermano Boris. Buenos días, mis hermanos. Los niños pueden pasar a sus clases. Amén. Buenos días, mis hermanos. Continuamos con nuestra escuela nuevamente. Les recuerdo que venimos haciendo un estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. En este espacio se pueden hacer preguntas y el Señor permite, pues podemos responderlas. Si no, pues miraremos y el Señor nos guía para ayudarnos a cada uno. Estamos en el capítulo 26 de la Confesión. Capítulo 26, párrafo 10. Imagino que hoy no trajo ninguna confesión. Así es, hermano Alfonso. Aquí hay una por si alguien quiere. Vamos a leer el capítulo 26, el párrafo 10. Dice así: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Les recuerdo que terminamos el estudio acerca de ancianos, diáconos y membresía. Era lo que veníamos viendo en relación al párrafo 8 y al párrafo 9. Recuerdan que vimos la forma como se deben escoger los ancianos, las características de su carácter, de su personalidad, igual que los diáconos. Vimos lo que era ser miembro de la iglesia, qué se requería para uno ser miembro de la iglesia, cómo se conformaba esa membresía de la iglesia. Ya en este punto, en este párrafo 10,
nosotros vemos que este párrafo se divide en dos partes. La primera parte hace referencia a los deberes del pastor hacia la congregación. Y la segunda parte es la de los deberes de la congregación hacia los pastores. Entonces, en este día vamos a dedicarnos a la parte A. ¿Cuáles son los deberes del pastor o de los ancianos hacia la congregación? Leemos el numeral 1, el párrafo 10, dice así: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Hay una gran responsabilidad por parte de los pastores y de los ancianos. Nosotros leemos en Hechos, capítulo 6, versículo 4. Alguien que lo pueda leer. Hechos, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí, el anterior, no, sí, Tu caso es, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. aquí en este texto es donde se habla acerca de la escogencia de los diáconos y da las dos características de las obligaciones de un pastor o de un anciano frente a su congregación. Entonces, esas son persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Cuando habla de persistir en la oración, está mencionando que una de las labores del pastor es meditar en oración, estar en oración y estar constantemente en esa oración por él mismo, por la iglesia, por cada uno de los miembros y asistentes de la iglesia. Y el ministerio de la palabra, que es el estar dedicado al estudio de la palabra para poder exponer las escrituras conforme a lo que el Señor ha determinado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no está en la oración, es una persona que entonces está haciendo las cosas por sus obras naturales y no está obedeciendo al mandato del Señor. El mandato del Señor es que debe estar constantemente en la oración, debe persistir en la oración, formar una disciplina de la oración. Y el estudio de la palabra es muy importante, porque la palabra es la que nos enseña, nos instruye, nos guía. Y ese ministerio de la palabra debe ser primero formado en la vida del pastor o del anciano. Debe vivir la palabra que está enseñando, porque si no estaría haciendo una mera educación secular, teológica, sin ninguna vivencia, sin ningún sentido. Por eso es que tiene que ser persistente en el ministerio de la palabra, y para eso es necesario que esté estudiando la palabra, porque por no estudiar la palabra es que las personas se van desviando, ya empiezan a colocar sus propias emociones, sus propios sentimientos en lo que dice la palabra, ya empiezan a hablar de sus propias vidas, de sus propios ejemplos, y cuando menos lo piensan, ya ni siquiera leen la palabra, ni siquiera la citan. Entonces, el pastor tiene esa obligación, el ministro, el anciano tiene esa obligación, más que todos los hermanos. No puede tener excusas para estar en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra característica está en 1 de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea flexible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, riguroso, cuidadoso, apto para enseñar. Entonces aquí vemos que se resaltan las características de su carácter. Es decir, que es una responsabilidad que también tiene el pastor o el anciano con la congregación. Y esa responsabilidad es de que debe mantener un buen testimonio. Y su carácter debe ser como dice el texto, que eso lo hemos visto más profundamente en la anterior escuela.
pero tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, intachable, prudente, hospedador y apto para enseñar. Esa aptitud para enseñar es importante, porque si no es una persona que se ha preparado, es cuando se forma lo que la palabra llama los neófitos. Y el neófito es aquella persona que sin haber estudiado mucho, piensa que ha estudiado mucho. Y lo que sucede cuando hay un obispo, un anciano o un pastor neófito, es que se infla, dice la palabra, o sea, que se ensancha en orgullo y ya piensa que lo sabe todo y deja de estudiar, deja de estar practicando, de estar ministrándose en la palabra, de estar estudiándola, escudriñando, porque ya piensa que lo sabe todo y empieza a confrontar a todo el mundo, pensando que ya conoce todas las cosas. Entonces, el pastor o el anciano debe tener cuidado de eso. Por eso es que la persona, cuando va a ser elegida por la iglesia, cuando vimos la forma en que la iglesia elegía, la iglesia debía ver el carácter. Y dentro del carácter debe ver que esa persona esté preparada. Porque ese texto que dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a veces lo usan para justificar que no es necesario estudiar tanto. Porque piensan las personas que el Espíritu Santo les va a revelar todo. No es así, la palabra necesita ser estudiada en forma sistemática. Nosotros lo vemos a través de toda la historia de la iglesia. Los pastores, ancianos, a través de la historia de la iglesia, ellos han escudriñado las Escrituras, han estudiado las Escrituras, han escrito acerca de las Escrituras. Los propios apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Y ellos, para escribir, tenían que prepararse, tenían que dedicar tiempo. Ellos no tenían un computador o un buscador que les ayudaba. Tenían que hacerlo todo, tenían escribientes, dictar con paciencia. Y estaban los necesarios, una preparación, un esfuerzo, una responsabilidad que tenemos nosotros como hombres, la responsabilidad del hombre, que no está por fuera de la soberanía de Dios. Leamos Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de toda honra. Mayormente de los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces aquí vemos que dice que sean tenidos por dignos de doble honor. Esto no quiere decir que el pastor tiene que ser ensalzado o exaltado, o que el pastor está por encima de todos los hermanos y la congregación. O sea, el pastor y el anciano, como nosotros vimos, tiene una autoridad que la misma iglesia, la misma asamblea de la iglesia le ha otorgado por su carácter y su capacidad. Pero claramente dice que trabaja en predicar y en enseñar. Él ejerce su trabajo, la predicación, la enseñanza, está pendiente de todo lo que está sucediendo en la iglesia. Tiene que estar gobernando la iglesia. No puede haber un pastor que no se está enterando de nada, que no sabe absolutamente nada, o que solo llega a predicar lo que medio preparó. Tiene que estar trabajando constantemente en predicar y en enseñar, y para eso se requiere estar ministrándose en la palabra, estar estudiando, estar aprendiendo. Ahora leamos Hebreos 13:17. Obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos sean vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, este es un fuerte estímulo a la vigilancia, a velar. La palabra velar significa
estar despierto todo el tiempo, no dormir. Y es una gran responsabilidad, tanto que Crisóstomo decía que él fue muy impresionado por estas palabras. Velar por los otros, estar en oración por la congregación, velar para que se mantengan en el camino del Señor y tener esa gran responsabilidad de que debe dar cuentas por los otros. Ahora, si no puede dar cuentas por él mismo, mucho menos dará cuentas por los otros. Por eso es importante en el pastor, frente a la congregación, su carácter, que vele por él mismo. Porque si no vela por él mismo, mucho menos velará por los que el Señor le va a pedir cuentas, que es la congregación que el Señor le ha entregado. Una congregación que el Señor le da, no son las ovejas del pastor. O sea, el pastor está encargado de las ovejas de Cristo, porque el Señor Jesucristo es el pastor de pastores. Pero Él encarga a hombres fieles el cuidado de su rebaño. Y el estar encargado de ese cuidado los hace ser vigilantes, los hace estar velando por todo lo que está sucediendo. Ahora enseña el evangelio, enseña la palabra, enseña la verdad, los libra de los lobos. Los lobos, ¿qué hacen? Los lobos son los que tienen la falsa doctrina, los falsos maestros, que se meten en medio de la iglesia para desviar a las personas de la verdad y del evangelio. Y el pastor por eso debe estar atento, preparado, enseñando la verdad, estar en oración, velando. Es una gran responsabilidad. No es el hecho de pararse y ser admirado como se quiere enseñar hoy en día. Hoy en día el pastor lo que está montando es un negocio. Se montan un negocio, montan algo sistemático, un modelo, con una forma de manipular las emociones, con un gran concierto, y se dedican más en recaudar el dinero y en las cosas externas que en lo que verdaderamente se debe enseñar y se debe hacer. Y el pastor tiene una gran responsabilidad, porque tiene que darle cuentas al Señor por lo que está haciendo. ¿Qué pregunta tiene? Bueno, vamos a decir lo que acaba de decir, que no son ovejas del pastor, sino que el pastor cuida las ovejas de Cristo. Muchas veces escuchamos eso, pero es con mi oveja. Esa es una de la cabeza. La otra es que el trabajo es constante, vitalicio, ¿no? ¿Qué tan lícito es la vacación en este trabajo? Bueno, nosotros para entender sobre las vacaciones de un pastor, podemos ver que a veces es necesario que tenga un reposo. Podemos tomar como ejemplo de la palabra a Elías. Elías, después de una gran administración, después de una gran labor que tuvo, el Señor le dijo: come y duerme. Toma fuerzas para que sigas adelante en lo que tienes que hacer. No quiere decir que porque tenga un reposo o un momento de descanso de sus labores diarias esté abandonando la oración, esté abandonando el estudio de la palabra, esté abandonando estar preparado, esté abandonando el velar por lo que tiene que velar. Pero sí puede tener un tiempo en el cual se dedica más a eso y no está enfrente de tantas actividades. La palabra también manda que pueda comer y dormir, como se le dijo a Elías. Me parece que es una mente que cuando tiene vacaciones en el trabajo secular no se detiene. Entonces no hay que comportarse con problema ese, porque no es posible. No, porque no es un trabajo secular, sino como que dará cuenta al Señor por ahí. Dará cuenta, pero puede tener su momento de... Por eso es que la iglesia tiene la pluralidad de ancianos, porque todos se tienen que apoyar unos con otros. O sea, no es que el anciano se desapareció, no, se desconectó y está por allá en la playa y ni siquiera llevó la Biblia ni ora porque ya no quiere saber nada de la palabra, porque está desconectado, ¿no? Simplemente que, como dice la palabra, se va a dedicar más a orar, a estudiar, a meditar, a prepararse, a tomar fuerzas,
Algo que también es necesario para el hombre de Dios. Algo que a veces lo necesita. Que a veces lo necesita. Leamos también Hechos 20, 26 al 28. Hechos 20, 26 al 28. Por tanto, yo os contesto como el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto provistos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Ahí está muy claro. O sea, el apóstol Pablo aquí se está despidiendo de la iglesia y está diciendo que está limpio de la sangre de todos. ¿Por qué razón? Porque no reunió, nunca dejó de anunciar el consejo de Dios, de predicar la palabra, de estar velando, de estar vigilando. Dice que era limpio de su sangre porque él entendía lo que estamos viendo, de que el pastor y el anciano tienen una responsabilidad por la iglesia del Señor. Y esa responsabilidad tiene que verla porque esa iglesia el Señor la compró con su propia sangre y se la están encargando. Es de Cristo, pero hay una responsabilidad que tiene ese anciano, el pastor. Tiene que velar y tiene que enseñar todo el consejo de Dios, enseñar la verdad del Evangelio. Va a dar cuenta sobre eso. Así que cada uno de los hombres que se preparan para ser ancianos, para ser pastor, deben tener en cuenta este aspecto que es muy importante. Porque no es algo light o algo de fama o algo de que yo quiero ser escuchado o que yo progreso por ser escuchado. Es algo que delante del Señor es una gran responsabilidad que se está asumiendo para la gloria del Señor. El otro aspecto, además de mantenerse despierto, orando y velando por la iglesia, es que no existe ningún objeto egoísta por parte del anciano o del pastor. Es decir, que él no busca dominar a la herencia de Dios. O sea, no puede ser que el pastor quiera que se hagan las cosas bajo el sometimiento de su autoridad dictatorial. Es decir, que se hace lo que yo digo y nadie puede hacer nada diferente, porque esa no es la forma en que el Señor lo ha mandado a gobernar la iglesia. Esa no es la forma en que el Señor le está mandando a que ejerza la autoridad de la iglesia. Él debe ser obedecido por su vida de piedad, por su vida de santidad, por la palabra que enseña, por cómo se relaciona con los hermanos, con el amor, con el servicio, con la humildad. Nunca el pastor es una persona dictatorial que está por encima de los demás, que nadie se pueda acercar, o las personas que buscan endiosar al pastor. El pastor es un hermano, igual que todos los demás hermanos, pero que tiene una responsabilidad que el Señor le ha dado, un llamado especial que el Señor le ha dado, para que esté apacentando la grey del Señor. Y en esa responsabilidad tiene que ser ejemplo de humildad y de servicio. Es el que más debe servir, es el que más debe entregarse. Y ejerce su autoridad y la iglesia le obedece porque la iglesia sabe que está frente a un hombre que tiene la piedad del Señor, que está haciendo lo que el Señor le está mandando a hacer, que es irreprensible, que es marido de una sola mujer, que gobierna bien su casa. No es por una imposición de dominar. Y ese es el peligro que existe cuando no hay pluralidad de ancianos. Cuando hay una sola persona, esa sola persona ya empieza a manipular. Cuando le queda gustando ese manejo, esa obediencia, puede que empiece con buenas intenciones, que empiece bien, pero cuando ya le empieza a gustar, empiezan a manipular.
y a inclinar la balanza de acuerdo a lo que más le es favorable para que la iglesia se mantenga y haga lo que su corazón quiere que haga, no lo que el Señor está mandando a que se haga. Así que es algo delicado, hay que tener en cuenta, y más que nosotros somos y hacer muchas cosas por el remanente de pecado, tiene que entender que debe someterse al Señor y que debe ser humilde y servir. Porque por eso es que nacen las sectas, por hombres que se imponen, que dominan, que manipulan, que inclinan a su favor y después terminan dando posiciones bíblicas, asegurando que esa posición es la correcta. Así no se haya dicho en 2000 años en la historia de la iglesia. Y así la gente empieza a seguir, la gente empieza a amar al hombre, a seguir al hombre, a seguir sus posiciones, a defenderlas, y así nacen las sectas. Y en las sectas nadie puede tocar al líder de la secta, porque el que se acerque al líder de la secta lo mata. ¿Sí, digamos? Tal vez no sea bueno entonces llamar a pastor ni pastor. No sé cómo algo personal, no soy el señor pastor de la forma. Es decir, tomarlo, como está diciendo ahora, autoridad sobre mí. Bueno, pienso que eso ya hace parte de la libertad cristiana. Hay personas que en su forma de hablar pueden decir, no, mi pastor en la iglesia hace esto, pero no porque tenga ese, debe tener claro lo que es el pastor y el anciano, el servicio que está. Pero a veces en el dialecto, o sea, nosotros no podríamos decir ponerlo con una norma, porque ya estaríamos haciendo lo contrario, o sea, estaríamos como diciéndole a la iglesia, aquí nadie puede decir mi pastor, porque el que diga mi pastor comete disciplina, y yo estaría haciendo lo que estoy diciendo que no debe hacer. O sea, por la palabra cada persona va llegando al concepto de cómo debe tratar al pastor. Ahora, el pastor sí debe tratar, si está viendo que en la iglesia se está levantando la gente mucho como a querer darle y a verlo ya de una palabra, dice, debe entrar a actuar y frenar la situación. Por él mismo, porque al hombre le gusta a veces que lo aplauden, que le digan. Por eso era que la historia de Spurgeon, que cuando se acercaron a decirle, pastor Spurgeon, qué sermón tan excelente, qué sermón tan bueno, y él le contestó, ya el diablo me lo había dicho. O sea, porque él no quería alabanza, o sea, no estaba buscando ninguna alabanza, ningún mérito, porque el mérito de todo lo que hacemos está en Cristo. La gloria es para Cristo. Nosotros estamos diciendo la palabra de Cristo, no es ni siquiera la palabra que uno se inventa. Los tesoros que están en la Escritura, que uno puede decir en un sermón, han sido revelados por el Espíritu Santo. Así que el autor es el Espíritu Santo, el autor es Cristo. El hombre simplemente es un mensajero que dice el mensaje. Está diciendo un mensaje que es el mensaje de Cristo, el mensaje del Señor. Y él debe edificarse con el mensaje y vivir una vida en santidad. Entonces, en ese aspecto, debe el hermano, pues, ir formándose para entender. Pero el pastor, como vamos a ver ahora cuando veamos la segunda parte, sí merece un respeto y sí tiene una autoridad que la misma iglesia se la da. Como la misma iglesia se la ha dado, está sujeta a esa autoridad. Pero es una autoridad que se no en dominio, sino en ejemplo, en una vida que muestra a Cristo. Una vida que muestra a Cristo. ¿Por qué? Porque le debe rendir cuentas al Señor. Porque mira por las almas, no mira por sí mismo. Deben estar velando por cada uno de los hermanos que el Señor le ha permitido tener. Así que hay una gran responsabilidad. Y el pastor tiene que ser diligente, no puede ser dilatorio. Tiene que entender que comparecerá ante el tribunal de Cristo. O sea que tiene que tener como responsabilidad frente a la congregación una diligencia en su preparación constante, en estar orando constantemente,
en estar buscando la presencia del Señor. Ahora es un hermano que si llega a sufrir una situación tiene que entender que también es responsable, además de la situación que debe vivir cada día en su vida. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Ajá. Bueno, ese aspecto. No, lo que pasa es que la palabra es clara en decir que el ejercicio del pastor es solo para el hombre. O sea que no hay mujeres pastoras. Entonces, por lo tanto, las cualidades, por eso esa cualidad está clara en Timoteo, dice marido de una sola mujer. O sea, no dice marido, no dice esposa de un solo hombre. O sea, no dice así. O sea, esto lo que nos enseña es que el ejercicio de los oficiales de la iglesia, o sea, el pastor, el diácono, es dado a los hombres por parte del Señor. Y no es que el Señor esté menoscabando el ejercicio de las mujeres, sino que Él determinó que el hombre sea el que ejerza la labor en la iglesia, la labor de la predicación. Entonces, por eso no se equiparía a la mujer, porque la mujer no debe ejercer el pastorado. Ahora, eso se tiene que ver a la luz de la Escritura, y las mujeres que dicen ser pastoras deben someterse a la Escritura, someterse a la palabra, o sea, formar en su iglesia hombres para que los hombres se levanten y ejerzan el ejercicio de la enseñanza y la labor que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero no hay mujeres pastoras. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a tomar un pequeño... Vamos a tomar un pequeño receso para ir al baño, tomar agua y ya regresamos para continuar con nuestro servicio. Bendiciones.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, nos preparamos para iniciar nuevamente. Bueno, continuemos con el servicio de oración de nuestro Dios. Ahora continuaremos 2 himnos para continuar con el sermón.
Tenemos el lindo número 139. Lindo número 139. 139. Siempre puede las horas su cueva y las aves su nido también. Mas al Hijo del Hombre por tu voluntad, en el cual reclinará su ser. Viniste, Señor, tu gran bendición, para libertad y salud, mas por odio y desprecio deseo morir, aunque anhelo tu amor y virtud. Alabanza sublime los cielos darán, cuando vengas glorioso de aquí. Y tu voz en las nubes dirá, ven a mí, y hay lugar junto a ti para mí. Ahora tenemos el lindo número 438. Lindo número 438. Gracias, Mayor, si las cargas aumentan, fuerzas, Mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, Mayor es tu gracia, si más son las pruebas, mayor es tu paz. Su amor no termina, tu gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues Jesús inmensa riquezas en gloria, abunda su gracia. Abunda su amor. Si nuestros recursos sean agotados, si fuerzas no valgan para terminar,
tiempo ha llegado que Dios puede obrar. Su amor termina, su gracia acaba. Por mí que no haya poder del Señor, pues Jesús inmensa riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Puede sentarse, mis hermanos. Ahora los dejo acompañar al hermano Boris y viene el sermón esta mañana. Buenas tardes nuevamente, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 13, versículos 10 al 14. Hebreos, capítulo 13, versículos 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Señor y Salvador nuestro, agradecidos estamos por tu misericordia y bondad, que nos permite estar aquí congregados para escuchar tu palabra, para escuchar la verdad del Evangelio. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella somos edificados, somos exhortados, somos animados, y aquellos que no han creído son llamados, para que los que llamaste conforme a tu voluntad escuchen tu voz y te sigan. Gracias te damos, Señor, por que nos permites estar en comunión como hermanos, juntos, Señor, sabiendo que tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor. Ayúdanos en este sermón, en esta palabra, para que podamos guardarlo en nuestro corazón, para que podamos vivirlo y podamos obedecerte en lo que tú demandas y lo que tú pides de nosotros. Gracias te damos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine y nos ayude. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros como hombres o como criaturas de Dios, tenemos algo en nosotros, y es que somos finitos. El ser finitos hace que nuestra visión sea limitada en todas las cosas. Y como dice Proverbios, el ojo nunca se sacia de ver. Pero ¿qué es lo que no se sacia de ver? Lo temporal, lo físico, lo pasajero. Y siempre quiere más de eso, siempre quiere más de lo temporal, más de lo pasajero. Pero nosotros como creyentes, se nos ha sido quitada la venda de los ojos. Ya nuestros ojos no están vedados para entender la eternidad y para entender más allá de la grandeza de nuestro Dios, para entender quién es el soberano y quién es el que gobierna sobre todas las cosas. Pero aún teniendo nosotros este claro entendimiento, esta visión que nos ha sido dada por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces vemos en nosotros esa visión en las cosas externas y nos olvidamos de que debemos ser confrontados en nuestro corazón y en lo que debe ir a hacernos crecer a santidad cada día, al tal punto
que se nos puede hacer más fácil levantarnos a las 5 de la mañana para llevar alimento a los pobres, que levantarnos a la misma hora para orar y perseverar en oración y comunión con nuestro Dios, porque se nos facilita más hacerlo externo que confrontar nuestro corazón en las Escrituras, que confrontar nuestro corazón en la verdad del Evangelio. Y esto conduce a la hipocresía. Y esa es la razón por la que hay tanta hipocresía hoy en día. Porque a la gente se le hace más fácil aún profesando y diciendo que son cristianos el hacer los sacrificios y las obras externas y las obras físicas. Pero se olvidan del corazón. Y el pueblo judío y los creyentes judíos tenían este problema y querían volver a los sacrificios y querían volver a sacrificar los animales, teniendo ya el sacrificio perfecto de Cristo consumado. Querían volver a lo que les permitía vivir externamente, no a lo que los llevaba a lo profundo de su corazón. Mis hermanos, y esto nos hace alejarnos a nosotros del altar de Cristo, nos hace alejarnos del santo y majestuoso Señor que dio su vida para con nosotros, aquel que nos dio una herencia que, como dice en Primera de Pedro 1:4, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Las obras externas nos alejan de lo que nosotros debemos hacer como creyentes. No que esté mal, porque el creyente debe hacer obras externas, pero no debe fundamentar su vida en las obras externas, olvidando el acercarse confiadamente al trono de la gracia, el acercarse a hacer sacrificios vivos y santos delante del Señor, que es nuestro culto racional. Por esa razón, debemos nosotros destruir esos altares altos que tienen el fundamento en nuestro esfuerzo y en nuestras obras externas, porque ahora el camino ha sido abierto a una comunión plena con nuestro Dios por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y hemos recibido eso en virtud de su sacrificio perfecto. Por eso, en esta mañana quiero que me acompañen a este sermón que he titulado Maravillosa Expiación, y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, un altar espiritual. El segundo punto, expiados en Cristo. Y el tercer punto, llevando el vituperio de Cristo. Y veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, un altar espiritual. El texto inicia mostrándonos a nosotros un altar. Dice el versículo 10: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Aquí el texto está haciendo una diferencia del altar del tabernáculo, el cual era un tipo que apuntaba a la obra de Cristo, pero ya teniendo el antitipo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, no es necesario ese altar donde los sacerdotes quemaban los holocaustos, donde comían y tenían derecho a comer de ese sacrificio que ofrecían. Pues nosotros hemos recibido un altar en el cual no se sirve comida física. En este se sirve es la comida espiritual, y ya todos los rituales, las ceremonias fueron abolidas por el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos eran rituales del antiguo pacto, de los pactos de la gracia, del pacto con Moisés. Pero este pacto, con sus rituales, con sus ceremonias, con sus sacrificios, con este altar, prefiguraban al que había de venir. Prefiguraban el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo de Israel,
los judíos, los hebreos, que eran la audiencia primaria de esta carta, pretendían ceremonizar y ritualizar nuevamente la comunión con Dios. Querían volver a esos sacrificios. Era lo que le pasaba a estos judíos cristianos en ese momento. Y sabíamos que esto es infructuoso, porque si ya hubo un sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y de la obra de Cristo, ya tenemos un altar espiritual. Ya no es necesario ir a un altar de sacrificios físicos, de obras físicas, de obras externas, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho. Y nosotros tenemos ahora un libre acceso al trono de la gracia, en el cual encontramos el oportuno socorro. Y la palabra altar viene de una palabra griega que se dice tisiasterion y significa el lugar del encuentro entre Dios y el verdadero adorador. Es un lugar de consagración donde el Señor se encuentra y se comunica con el creyente sincero. Esta relación entre el adorador y nuestro Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya el intermediario no es el sumo sacerdote, ya no es un sacerdote que ofrece sacrificios y que come de esos sacrificios. Esto ya fue quitado. Así que nosotros debemos tener en cuenta que en nuestra vida nueva podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, a ese altar espiritual que nos ha sido dado como creyentes. Y no busquemos acercarnos a ese altar por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, por lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Lo que sucedía con los judíos creyentes de ese momento, que ellos pensaban que debían volver a los rudimentos, a pesar de que ya tenían el cumplimiento perfecto de todo en Cristo, querían volver a levantar ese altar y esos sacrificios. Pero aquí claramente el autor les dice que nuestro altar es espiritual. Y por eso en nuestro altar no tienen derecho de comer nadie, porque nadie se acerca por las obras, por las acciones de hombres, porque ya tenemos al mediador, al perfecto sacrificio, a nuestro Señor Jesucristo, al Dios vivo encarnado, que vino y murió para que nosotros pudiéramos estar en la eternidad con Cristo. ¿Nosotros qué somos? Somos piedras vivas. Como dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los altares eran construidos por piedras, leemos en el Antiguo Testamento. Piedras que daban un simbolismo, que los hombres las colocaban una tras otra para simbolizar, para señalar al Dios vivo. Pero dice la palabra que nosotros ahora somos piedras vivas, edificados en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro altar es un altar espiritual. Así que nuestros sacrificios y nuestro altar son en Cristo Jesús, son en nuestro Señor Jesucristo. Es más glorioso porque es espiritual, es en el cumplimiento de la obra perfecta del Cristo. Así que seguir nosotros o pretender seguir con el tipo, querer volver, como de pronto se ve hoy en día que la gente quiere volver a esos sacrificios, recordándolos y creyendo en su corazón de que hacer esos sacrificios es ser más santo, es ser más de Cristo porque vivo conforme a la cultura hebrea. Es una mentira, porque el texto nos lo está mostrando claramente. Ya hay un altar espiritual, ya no es necesario estos sacrificios. Así que entendiendo este verdadero altar, vayamos al segundo punto. Expiados en Cristo. El texto dice de la siguiente manera, en el versículo 11 y 12:
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El texto, mis hermanos, nos está recordando el día de la expiación. Y nuevamente está haciendo una comparación del tipo con el antitipo de la expiación. El tipo de la expiación era el que ustedes pueden leer todo el capítulo completo más tarde en la casa, es Levítico 16, que habla sobre la expiación. Y ahí se muestra cómo el cordero era colocada las manos del sacerdote sobre la cabeza del cordero y era enviado por fuera al desierto y después regresaba para ser sacrificado. Y ese sacrificio no se comía, era un sacrificio que ellos no lo comían. Ahora, esto estaba señalando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó nuestro pecado y quien ocupó nuestro lugar por medio de la expiación, porque por esa expiación nosotros recibimos ese perdón de los pecados, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la única forma en que un pecador puede librarse del pecado era por un mediador sustituto. Y ese mediador sustituto es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió y fue sacrificado para que fuera quitado ese pecado de nosotros. Se hizo una expiación. Y ya esa expiación que se hizo una sola vez y para siempre. Porque esa expiación fue suficiente, porque fue hecha en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos recordar que había una necesidad de esa expiación en el hombre, porque el hombre estaba cubierto totalmente de pecado, pero todo ese pecado fue juzgado en la cruz. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo llevó nuestro pecado para que nosotros fuéramos justificados. Y dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se hizo por nosotros maldición. Él recibió todo el pecado, Él fue nuestro sustituto, pues llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Y este sacrificio para vida, como les dije, fue hecho una sola vez y para siempre. Porque Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y era necesario por la condición del pecado del hombre. Dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos también que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Ningún hombre de manera natural anhela buscar a Dios. Ningún hombre de manera natural anhela arrepentirse delante de Dios. El hombre anhela vivir a espaldas de Dios. Anhela vivir disfrutando y deleitándose de su pecado. Y por esa condición era necesario un sustituto, un mediador limpio, puro, sin pecado, y el único que podía cumplir ese estándar exigido por Dios era nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, quien murió y ofreció su vida para que nosotros fuéramos limpios del pecado. Era necesaria esa expiación para nosotros, y le damos gracias al Señor por su obra expiatoria, porque si no estaríamos camino a condenación eterna todos nosotros.
Ahora, esa expiación sustitutiva hace algo en nosotros, y es lo que dice Romanos 8:1. Dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, nuestro mediador, nuestro sustituto, por quien fue expiado nuestro pecado. Aquí se muestra la verdad de la expiación sustitutiva. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Sin esto, mis hermanos, no habría nada que hacer. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hacían en el antiguo pacto no podía quitar el pecado de raíz. Quitaba la culpa para aplacar la ira de Dios, pero no quitaba el pecado como nos fue quitado a nosotros por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque con su muerte satisfizo completamente la justicia divina y fue propicia para calmar la ira de Dios a todos los que pusieron la fe en él. Así que esta expiación en Cristo es para todos aquellos que recibieron la gracia. Está ofrecida para todos los que han sido llamados, para todos aquellos que han recibido la gracia salvífica. Ellos son los que reciben la expiación. Por eso está limitada para ellos. No que el sacrificio de Cristo no fuera suficiente para salvar a todos los hombres. Sí era suficiente, pero se aplica a sus ovejas, a las ovejas que escucharían su voz y le seguirían. En ese sentido está limitado. Si fuera para todos, ya todo el mundo estaría en el cielo, porque su obra hubiera sido suficiente. Pero no es así. Está limitado a todos aquellos que Él ha llamado y que Él ha salvado conforme a su soberana voluntad, como Él lo ha determinado. Y mis hermanos, esta expiación fue decretada por nuestro Dios. No fue un plan que salió de repente, o que Dios de repente se le ocurrió: bueno, ahora vamos a enviar al Señor Jesucristo a que muera de un momento a otro. Recordemos que nuestro Dios decretó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo en un solo decreto. Y dentro de su decreto, esta expiación fue decretada. Él determinó que era necesario, que debía haber un sacrificio de sangre. Debía haber un sacrificio inicialmente de un cordero, y después del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el autor y sustituto perfecto, porque Él cumplió toda la voluntad del Padre. Se cumplió todo lo que había sido anunciado, lo que había sido determinado, aún en la profecía de Isaías. Si nosotros leemos Isaías 53:10, ahí podemos ver claramente, ahí está la expiación. Así que nosotros hemos sido librados de ese pecado. Y el texto está resaltando la obra de Cristo, quien para su expiación salió del campamento, fue sacrificado y su sangre fue derramada para que nosotros fuéramos limpios. Así que Él era el sustituto expiatorio esperado, el cumplimiento de todas las profecías. Y teniéndolo y habiéndolo visto, aún así querían volver a lo que era el tipo, a lo que era el anuncio de lo que habría de venir, sabiendo que ya tenían el cumplimiento perfecto de la obra expiatoria de Cristo para vida. Y nosotros, mis hermanos, ya hemos sido expiados de nuestro pecado y debemos vivir agradecidos con nuestro Dios, porque era una deuda impagable. Nada podíamos hacer,
Ninguna obra que hagamos nos podía acercar a nuestro Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio expiatorio perfecto para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y Él salió a la puerta para ser sacrificado y ser vituperado. Esto nos lleva al tercer punto, llevando el vituperio de Cristo. Nosotros, cuando somos llamados eficazmente, tenemos una nueva vida en Cristo. Y esto hace algo en nosotros, y es que nos hace contemplar lo pecaminosos que somos. Cuando una persona tiene nueva vida en Cristo, lo primero que entiende es que ve una verdadera sensación de pecado en su vida. Ve lo pecador que es y lo necesitado que está de un Salvador, lo necesitado que está de Cristo. Y esos pecados, esa sensación de pecado, nos lleva a la cruz, nos lleva de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Contemplamos el vituperio de nuestro Salvador, todo lo que tuvo que recibir y padecer, y nos dolemos y nos pesa en nuestro corazón, pero al mismo tiempo entendemos que fuimos lavados de nuestros pecados por un sacrificio de sangre, y entendemos que nosotros éramos los que deberíamos estar en esa cruz, porque nosotros sí éramos los culpables. Nuestro Señor no era el culpable, pero Él llevó todo esto por nosotros y lo hizo afuera de Jerusalén. Y esto es un simbolismo, esto nos muestra a nosotros que para nosotros llegar a Cristo tenemos que dejar la ley, tenemos que dejar Jerusalén, tenemos que dejar la vida mundana, la vida carnal, tenemos que volver y ir delante del Señor Jesucristo, fuera de la ley, fuera del antiguo pacto. Los que no querían salir de Jerusalén permanecían en la ley, pero aquel que permanece en la ley y quiere vivir por la ley, inevitablemente es culpable de toda la ley, porque dice la palabra que cualquiera que fallare en un solo punto de la ley es culpable de toda la ley delante de Dios. Así que aquellos que viven por la ley no son expiados ni son justificados, porque por sus propias obras, por su deseo de vivir por ellos mismos, de vestirse de su propia justicia, esa es su propia condenación, porque al ser pesados delante de Dios son hallados fallos, no pueden cumplir, ningún hombre lo puede hacer. Pero el creyente entiende y sale de Jerusalén, llega a la cruz y comprende la obra del Señor. Aquel que es llamado por el Evangelio comprende el vituperio de Cristo y la imposibilidad de acercarse a Dios a no ser por medio del sustituto perfecto, a no ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, y debemos comprender que ese vituperio no fue algo fácil. Nuestro Señor fue insultado, fue burlado, fue azotado, fue exhibido públicamente para que nosotros tuviéramos vida, y fue llevado afuera del campamento para mostrar que estaba por fuera de ese sistema religioso que estaba viviendo y que estaba generando, era fariseos e hipócritas. Por eso debemos salir. Ese salir afuera también hacía referencia a lo que sucedió en Éxodo 33:7. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué fue colocado fuera del campamento? Porque el pueblo había sido contaminado con la idolatría. Estaban ejerciendo idolatría, y cualquiera que requería del Señor tenía que salir del campamento para ir al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campo.
como una figura viva de lo que los judíos debían hacer. Eso era salir de sus cultos carnales de Jerusalén, de su sensualidad, de su lujuria. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, abandonar este mundo. Debemos con todas nuestras fuerzas buscar a nuestro Señor por medio de la palabra, por medio de la oración, viviendo en santidad. Y debemos entender que ese vituperio que se le dio a nuestro Señor Jesucristo fue el rechazo de su sacrificio. Fue un rechazo claro y vivo de la verdad del Evangelio vivo. Y si nuestro Señor Jesucristo fue vituperado y fue rechazado, ¿por qué vamos a esperar nosotros algo menor? Nosotros también seremos rechazados por causa del Evangelio. Porque el Evangelio y la verdad del Evangelio señalan el pecado. Señalan y llaman al arrepentimiento y a dejar la vieja manera de vivir. Y el hombre odia ser llamado a dejar su vieja manera de vivir. Lo odia tanto que el Señor fue muerto, fue vituperado. Y asimismo, nosotros podemos ser objeto de las burlas, de los rechazos, de la insensatez, pero aún así no padecimos hasta la muerte. Y debemos nosotros identificarnos con este vituperio del Señor, porque somos de Cristo, y al predicar el Evangelio y al tener una vida conforme a la palabra de Dios, nos señalarán y nos odiarán, porque con nuestra vida estamos enseñando que hay que vivir en santidad. Así que debemos estar listos, como lo estuvo la iglesia, como lo ha venido estando la iglesia, como lo estuvieron los apóstoles, que estaban preparados para ello. Recordemos en Hechos, capítulo 5, versículo 41. Dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Mis hermanos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Hoy en día vivimos un evangelio relajado, donde la gente no tiene gozo por padecer, solo quiere tener gozo por vivir cómodamente, por tener todas las cosas, por recibirlas de la forma más cómoda posible. Pero nunca hay un gozo por padecer por causa de Cristo. Y nuestro corazón debe volver a tener el gozo de padecer por Cristo. Y ellos padecieron por nuestro Señor Jesucristo de forma gozosa, recibieron la afrenta y no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. La afrenta que padecemos por Cristo nos debe llevar a seguir predicando más, a seguir enseñando más. Nos es necesario salir de esa comodidad. Se nos ha enseñado que el gozo es estar cómodos, que la bendición de Dios y el gozo que viene de Dios es que no falte nada en la casa, es que no haya enfermedad, es que haya abundancia de trabajo y de dinero, y que ese es el gozo y la felicidad. Pero mis hermanos, claramente el texto y la palabra de nuestro Señor, inspirada por el Espíritu Santo, infalible e inerrante, está diciendo que hay gozo en padecer afrenta por causa de Cristo. Y padecer afrenta no es estar cómodo. Padecer una afrenta es recibir un insulto, es no tener ciertas cosas por ser creyente. Y dice la palabra que debemos llenarnos de gozo por eso, porque es por causa de Cristo. Y que sea por causa de Cristo, no por nuestro pecado. Y gocémonos y no nos cansemos de predicar y de enseñar el Evangelio. Y preguntémonos, ¿será que nuestro gozo está asociado a mi comodidad
¿O será que mi gozo está asociado a mi verdadera fe en Cristo, mi sustituto perfecto, mi mediador? Y aparte de tener ese gozo y de entender que vivimos para Cristo, debemos recordar que nuestro padecimiento es temporal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque esta no es nuestra patria, vamos a nuestra patria celestial. Hacia allá estamos caminando. Como recuerda la palabra en Hebreos de Abraham, en Hebreos 11:10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante dice de todos los héroes de la fe, que lo vimos en el capítulo 11 de Hebreos, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis hermanos, esta no es nuestra ciudad. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos peregrinos. Estamos en camino hacia nuestro Señor. Así que si esta patria nos rechaza, nos vitupera o nos insulta, ¿qué puede quitarnos el gozo si nuestro gozo está en Cristo y en lo eterno que hemos recibido en Él? En donde estaremos por la eternidad. Pues vamos a estar todos juntos como hermanos en la Nueva Jerusalén. Como dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí es donde vamos nosotros. Nosotros vamos en camino a estar eternamente con nuestro Dios. Esta no es nuestra ciudad. Todo lo que vivimos aquí es temporal, todo es pasajero, pero nosotros nos preparamos para nuestra ciudad eterna, donde estaremos con el Señor por siempre. Y ahí tenemos que vernos cada día de nuestras vidas, con gozo y viendo la eternidad. Esto nos lleva a unas aplicaciones prácticas. Ya habiendo entendido nosotros el altar, la expiación, el vituperio de Cristo y nuestra ciudadanía en los cielos, vemos las siguientes aplicaciones. En primer lugar, nosotros debemos adorar a nuestro Dios como Él pide ser adorado. Pues todo lo que nosotros añadimos al no presentarnos como se debe al trono de la gracia es una afrenta a su obra y a su santo nombre. No podemos pensar que llegamos al altar acercándonos por nuestros sacrificios, por nuestras promesas o nuestros autosufrimientos, como hacen las personas que suben a iglesias de rodillas, con frijoles en los zapatos, haciendo obras externas, tratando de calmar su conciencia. Pero estos no son los sacrificios que nuestro Dios pide. Los sacrificios son unos sacrificios espirituales que la palabra demanda de nosotros, y que si el Señor permite los vamos a ver el próximo domingo. Pero nosotros tenemos que orar y entender en nuestra memoria que no es nuestra propia justicia la que nos ha llevado delante de nuestro Dios. Es la justicia de Cristo. Por las buenas obras no se gana el favor de Dios.
El favor de Dios lo ganamos por Cristo nuestro Señor, porque nuestro altar es espiritual y es solo por Cristo. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo debe llenar nuestra vida de humildad. El recordar de lo que fui perdonado, de todo lo que me fue quitado, debe hacerme una persona que no mirará con altivez, que no mirará con orgullo a su hermano, pues ya estamos desnudos delante de nuestro Dios. Nuestro corazón está desnudo delante de Él y hemos entendido todo lo que nos ha sido quitado por la expiación y por el sacrificio de Cristo. Así que tenemos que vivir humildes, humillados, con un corazón apacible, dispuestos a ayudar en todo tiempo, a servir, a darlo todo por Cristo y por el Evangelio, con un agradecimiento constante, gozosos, aunque padezcamos, para la gloria de Dios, no abandonando lo que el Señor nos ha mandado a hacer, dejando fuera todo ese pecado que asedia y que estorba, de orgullo, de vanagloria, de temporalidad. Humillémonos delante de nuestro Señor y vivamos los unos por los otros. Y en tercer lugar, debemos meditar en la temporalidad de todas las cosas que nos rodean. Y debemos aferrar nuestras metas y pensamientos a la eternidad de nuestra ciudad celestial. Debemos ser como Cristiano en el libro del Progreso del Peregrino, que hacía todas las cosas para llegar a la ciudad celestial. Así que, mis hermanos, debemos reorganizar nuestras vidas. Estamos en un nuevo año que está iniciando, donde nos colocamos muchas veces metas. Y esas metas y esas acciones tienen que estar basadas en la eternidad, en Cristo, en el autor y consumador de la fe. No en nosotros mismos, en nuestros deseos naturales, sino en vivir una vida santa que quiera agradar a nuestro Señor. Y que el Señor nos guíe para que podamos vivir como conviene a los santos. Oremos, Señor. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque tenemos un altar espiritual donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, esperando el oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Señor, y ante ti venimos humillados, con nuestro corazón dispuesto para ti, agradeciéndote porque tú hiciste un sacrificio, porque tú expiaste nuestro pecado, nos has librado de la culpa, de la condenación, de la muerte que teníamos por ese pecado, y ahora nos has dado vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, para que, como tú lo hiciste, salgamos del campamento, salgamos del mundo, salgamos de las cosas que nos alejan de ti, y que estemos con gozo dispuestos a padecer aún una afrenta por causa de tu nombre, mirándote a ti, Señor, el autor y consumador de la fe, que podamos caminar entendiendo que vamos en camino a la eternidad, a estar contigo, y que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor que es en ti, en Cristo Jesús. Ayúdanos como tu iglesia, como tu pueblo, para que podamos vivir en santidad, como conviene, Señor, a tu iglesia, a los santos, a cada uno, Señor. Guárdanos en esta semana, ayúdanos para vivir conforme a ti, Señor. Líbranos del pecado, líbranos de la tentación y del mal. Guarda nuestras vidas, danos fuerzas, ánimo. Ayúdanos en medio de nuestros hogares, de nuestra familia. Ayúdanos en nuestra vida como hermanos para compartir y servirnos los unos a los otros. Y aquellos que están enfermos, conforme a tu voluntad, guárdalos, Señor, y si es tu voluntad, trae sanidad a